La tranquilidad en el país. Víctor Andrés García Belaúnde nos acompaña esta noche. Muchísimas gracias. Él es ex congresista de Acción Popular y bueno, hay también el día de hoy se ha tomado conocimiento de los resultados de varias encuestas que miden la aprobación de Dina Boluarte. Al margen del tema de Castillo, que finalmente la Comisión Permanente aprobó ya, la denuncia de la Fiscalía seguirá su curso, ¿qué podemos decir de estos 2 meses de Dina Boluarte en la presidencia, Víctor Andrés? Bueno, la verdad que, ¿cómo calificarlo, no? Yo creo que la señora Boluarte evidentemente no ha estado preparada para asumir un cargo de tanta importancia, cometió muchos errores, hizo anuncios fantasiosos, equivocados, como quedarse hasta el 26, aunque parecería que ahora quiere hacerlo, y después ha tomado medidas, algunas drásticas y necesarias, pero no hay una explicación exacta de lo que ha pasado con los muertos, y eso sí me preocupa. Yo entiendo que la democracia se tiene que defender, las fuerzas del orden están para poner orden, pero han estado lamentablemente las fuerzas del orden muy abandonadas durante mucho tiempo, sin logística, sin pertrechos, sin una serie de elementos que tienen otras policías vecinas, inclusive en Chile o en Argentina o en Ecuador, y las han mandado un poco como carne de cañón y eso me preocupa. Pero además, no asumen una responsabilidad por las muertes. Y yo creo que un gobierno democrático que se precie de ser democrático tiene que dar explicaciones de lo que ha pasado y hasta ahora no sabemos lo que ha pasado. Acaba de decir usted algo interesante que me sirve para formular la siguiente pregunta. Ha dicho, la policía está siendo utilizada como carne de cañón en algunos casos. No queremos caer en generalidades, pero sin duda hemos visto un despliegue el día de ayer de muchísimos policías en el centro de Lima custodiando, por ejemplo, el edificio del Poder Judicial, el Palacio de Justicia, y uno comparaba la situación de estos policías con la que enfrentan aquellos que están en Puno o en Apurímac y que han sido víctimas de amenazas, ¿no? De que si van a trabajar a la comisaría ya sabrán lo que va a pasar con ello, a uno le han roto la mandíbula, a otro igual lo han dejado muy mal herido. Entonces, la policía hace lo suyo. Y está bien que se quiera imponer y recuperar el orden, pero también es importante lo que acaba de anotar. No hay una estrategia paralela, sino que únicamente se ha delegado en la policía, con los recursos y las carencias que tiene, que restablezca la tranquilidad. ¿Y hay un asunto de gestión descuidado, diría usted? Bueno, no sé, hay que recordar que desde la época de Sagasti no se compra nada para la policía, ni siquiera bombas Molotov que han sido traídas a última hora. No hay carros rochabuses, o sea, se ha dejado un poco desarmada la policía para enfrentarse a hordas delincuenciales. No todas las protestas son así, pero dentro de las protestas hay sectores de lumpen que usan la violencia y la policía se ve sobrepasada. Pero además, la Fuerza Armada se supone que haya ingresado. No vemos los resultados. Por lo menos en Puno. Hay unas imágenes en Puno bastante fuertes, no sé si las tendremos ahora, si ya las pusimos o las vamos a volver a poner, están las imágenes ahora. Fíjense ustedes, esto es lo que ocurrió en Puno el día de ayer. Impresionante porque uno toma esa fotografía y a ver, subamos el volumen a esta persona que se expresa ante un celular que parece que lo está grabando. A 2 meses de iniciada la gestión de Dina Boluarte en la presidencia de la República, a 2 meses del discurso de Castillo y su intento de acometer un golpe de Estado, estas son las cifras de Dina Boluarte que se han conocido hoy gracias a Datum. La aprueba el 16% y la desaprueba el 76% de la población a nivel general. ¿Está usted a favor o en contra de su renuncia? A favor el 71%, en contra el 26%. Digamos, en su sano juicio,
siendo sereno, tratando de tomar las cosas con calma. Cualquier peruano quiere que al presidente le vaya bien, quiere que haga lo correcto. Ese era el reclamo que se le hacía a Pedro Castillo y el que hoy, a 2 meses, ya le podemos hacer también a la gestión de Boluarte. ¿Está a favor o en contra de una asamblea constituyente? A favor, dice Datum, 56%, en contra, 34%. Lo interesante de estas cifras, y hay que explicarlo, es que mucha gente no sabe exactamente en qué consiste y qué haría una asamblea constituyente, pero se ha vendido con insistencia en la narrativa de Pedro Castillo y sus cómplices la idea de que la asamblea constituyente es una alternativa al Estado y como lo conocemos. Y como el Estado nos ha fallado, y eso se siente sobre todo en las poblaciones más alejadas, entonces se gana, digamos, la Asamblea Constituyente va ganando, porque finalmente es una alternativa a algo que claramente no funcionó. Víctor Andrés. Exactamente. O sea, ha aprendido el tema y cada día se extiende más de que la Asamblea es la solución de todos los problemas del Perú. Claro, durante 30 años ha habido una constitución que nos dio crecimiento, pero no nos dio mucha igualdad. No hubo una buena repartición. El Perú creció entre el año 2000 y 2014 o 15 un promedio 6 o 7% anual, pero el Estado no creció en servicios igual. O sea, el Estado no mejoró en 7, 8% anual su salud, su educación, los servicios públicos, la infraestructura del país, que está cada día peor y entregada más a concesionarios que no siempre han cumplido con sus concesiones, con sus contratos de concesión. Entonces, la gente se da cuenta de acá que no funciona. En Juliaca, el 40% de la población, o casi el 50%, no tiene agua en Juliaca. ¿Por qué la situación del interior no cala en Lima? Bueno, estamos cayendo nuevamente en esta suerte de pacto tácito, ¿no? Pacto tácito entre los congresistas que postergan el tema de adelanto, la presidenta que no encare el asunto de los muertos y que además le patea también el asunto del adelanto al Congreso. Insiste, eso es un tema del Congreso, y el Congreso dice la decisión de que renuncie Boluarte es una decisión suya, y estamos un poco en esta tensa calma en la capital. ¿Por qué no miramos nuevamente? Estamos cometiendo nuevamente un error histórico. Bueno, se ha centralizado. Mire, el Perú en los últimos, bueno, no 5 años, 50 o 100 años probablemente, se ha concentrado en Lima siempre. El siglo XIX, Lima tenía la misma población que tenía Trujillo o Arequipa. O sea, el Perú estaba más descentralizado. ¿Qué ha pasado en los últimos 100 años que el Perú se ha centralizado hacia Lima? Bueno, muchas cosas, ¿no? Y sobre todo la Panamericana del sur y del norte. Porque en vez de hacer una carretera transversal de la sierra, la hicieron en la costa, en el litoral. Y por lo tanto, comunicó mucho más a los pueblos de la costa y dejó aislados a los pueblos de la sierra. Y esa sierra se ha visto aislada y disminuida con el tiempo. Bueno, y surge el enojo hacia la capital, por supuesto que sí. Surge la insatisfacción y el poco atención que le brinda la capital a esas tierras. Hace poco Pedro Pablo Kuczynski, en una entrevista reciente, ha sugerido la conformación de una comisión, dice él, de notables, con la dificultad que hay para encontrar un grupo de personas que tengan, digamos, credibilidad ante la población. Pero mencionaba la posibilidad de incorporar, por ejemplo, a la Iglesia Católica en este grupo. Si el gobierno hace la autocrítica y reconoce que más allá de reordenar los ministerios y de dotar a la policía de lo que requiere para reponer el orden y desbloquear las vías, ¿no?, en la práctica, pero no tiene mecanismos para iniciar un diálogo real ni tampoco un respaldo, ¿podría recurrirse a una fórmula de esta naturaleza? ¿Ha ocurrido antes en la historia del Perú algo similar? Bueno, han surgido comisiones para muchas cosas. Lo que pasa es que ha habido un abuso de comisiones, un superávit de comisiones. Pero evidentemente lo que acá hay que analizar es que la descentralización no ha funcionado bien en el Perú. O sea, hemos trasladado funciones de salud y de educación a las regiones y no han respondido. La educación y la salud en las regiones no ha funcionado bien. Hay que recordar al escritor Arguedas, boliviano, no peruano, boliviano, que escribió un libro que se llamaba Pobre Bolivia. Y él sostenía una cosa que está lamentablemente pasando en el Perú. Al descentralizar la educación, a pasar la educación a las provincias,
la educación ha caído en esas provincias, ha caído en Bolivia. Decía Claro, él. pero esos son problemas, a ver. Bueno, son caramba, a largo plazo. A largo plazo. Por supuesto Yo que digo, sí. en lo inmediato, ¿funcionaría este tipo de comisión cuando tenemos a gobernadores locales Yo creo- que se rehúsan a sentarse a Ese la es el mesa a problema. conversar con el Los gobierno de gobernadores- Boluarte porque lo consideran ilegítimo? Así es, los gobernadores se han convertido, no de ahora solamente, ahora con mayor razón, pero antes también, en enemigos del gobierno o en competidores del gobierno central, y nunca se han adaptado a asumir sus funciones que le da las leyes de la República y los recursos que recibe. Vuelvo a la pregunta para cerrar esto. ¿Funcionaría entonces, sí o no? Yo creo que sí, Sí. creo que sí. Una comisión amplia que haga un plan de desarrollo nacional. Y que recorra el país por lo menos para Un- que recoja, que un- no sea el gobierno con estos consejos un plan descentralizados. Perú, un plan Perú. Exacto, que sea una comisión civil que Sí. vaya neutral, Sí. ¿no? Y que recorra las regiones y que pueda finalmente conseguir hablar. Y que elabore planes de desarrollo de cada región, que no existe. Otro reclamo que hace la Un error del ciudadanía, doctor fujimorismo Andrés, fue sí. eliminar el Instituto Nacional de Planificación, que planificaba todo el desarrollo del país. En los años de Fujimori. En los años 90. Se eliminó eso. Grave error. Era un banco de datos importantísimo para todo el país. Alcaldes o qué sé yo, gobernadores, en este caso sería hoy día, que iban ahí y estaban los proyectos. Era cuestión de echarlos a andar solamente. Hoy ha sido un día importante para las investigaciones que emprendió en su momento la fiscal Patricia Benavides en contra del presidente Pedro Castillo, presidente en ese momento. Hemos destacado aquí el trabajo de la Fiscalía, 7 u 8 carpetas fiscales, aparecía una por semana. El día de hoy finalmente la Comisión Permanente, con una mayoría de 19 votos, aprobó acusar al expresidente como líder de una organización criminal, tráfico de influencias agravado y presunto cómplice de colusión. También están comprometidos en esta denuncia, ¿no?, los exministros Silva y Heiner Alvarado del sector transportes y vivienda, ¿no?, como los cómplices directos o los subordinados inmediatos a Castillo o de Castillo en el esquema de la organización criminal. Pero ¿qué pasa con la Fiscalía en cuanto al trabajo que tiene que hacer para identificar a quienes están detrás de la violencia y poder así separar la paja del trigo? Bueno, yo creo que hay que acá nombrar fiscales ad hoc que vean el tema de la violencia, ¿no? Porque no es posible que los aeropuertos sean atacados 3, 4, 5 veces y aquí no pasa nada, que incendien 6 o 7 comisarías y aquí no pasa nada. Eso es inaceptable en cualquier parte del mundo. Yo creo que la Fiscalía tiene que nombrar jueces ad hoc para que puedan asumir las investigaciones y las denuncias de este tipo de vandalismo. Claro, porque la ciudadanía siente, ok, y hay algún sector, sobre todo el sector que continúa respaldando a Castillo o que ve con malos ojos a Dina Boluarte y dice, en el momento en que Castillo incurría o se denunciaba algún acto de corrupción, inmediatamente la Fiscalía actuó. Enhorabuena por ello, enhorabuena. Hoy eso ha servido de sustento no solamente para la denuncia que se ha visto el día de hoy, sino también para la moción de vacancia presentada por Eduard Málaga. Pero ¿qué pasa con lo que está ocurriendo hoy? ¿Es que no hay responsables? A ver, Mávila, un fiscal en Puno, como está la situación en Puno, va a investigar y acusar a la gente de su alrededor, se muere de miedo. Pero entonces estamos sometiendo el Bueno, Estado, es que el Estado está sometido. Por eso lo que yo digo es que tiene que haber juzgados y fiscalías ad hoc que puedan trabajar desde fuera, porque si lo hacen en la localidad, en la misma ciudad que han hecho los desvanes, el vandalismo evidentemente no va a poder actuar con absoluta libertad, van a actuar con miedo. Y el miedo conduce pues al fracaso. Muy bien, quería que nos acompañe, mejor dicho, a presenciar una nota que ha preparado Fernando Marcelo sobre esta profesora, Yanet Navarro, profesora favorita, le decíamos en la promoción de Pedro Castillo, que se comunicaba, le enviaba audios cívicos a Coronel, liderando un ataque contra trabajadores de una notaría, la notaría Villanueva. Estos trabajaban a puerta cerrada en medio de la última jornada de paro, ¿no? Para evitar, digamos, que se descubra que estaban trabajando. La gente necesita trabajar. Si te dicen tienes que parar, estás obligado, o si no, te quemo el local, te secuestro, qué sé yo. No se puede vivir a miedo, pero fíjense ustedes, esta notaría intenta trabajar a puerta cerrada, alguien se da cuenta
Y fíjense lo que ocurre ahí. Rompen la puerta y miren la cantidad de personas que ingresan. Ahora, uno se pregunta, no queremos calificar a todos los manifestantes de terrorismo. ¿Qué otra palabra podríamos usar? Esto es insurrección. ¿Cómo lo calificaría? Si la policía encuentra a estas personas y los detiene en flagrancia y van a la fiscalía denunciados por lo que acaban de hacer, ¿qué tipo de delito es este, Víctor Andrés? Ese es un reto para la fiscalía. ¿Me entiende? Sí, claro, estamos en una situación bueno, complicada. Muy complicada, pues están asaltando prácticamente un centro laboral, ¿no? Están asaltando a las personas. Esto es como entrar a una cafetería y empezar a robar el celular a los comensales, ¿no? Es terrible, pero en Sicuani ha pasado algo también interesante, que es uno de los líderes que ha salido a hablar, ha dicho que como la ciudad está sin abastecimiento y está toda cercada por las propias turbas que él dirige, han decidido levantar los bloqueos, levantar la huelga por el fin de semana para que la gente vaya al mercado el domingo. Y entonces, y el lunes van a continuar. Entonces, bueno, entonces ya estamos hablando pues de una intermitencia, ¿no? O de una sustitución del Estado. Exactamente, ahí no está presente el Estado. El Estado no existe, ¿no? Y el que decide a qué hora puedes trabajar o a qué hora puedes transitar es finalmente... si el domingo puedes ir a comprar o no. Y si el domingo puedes ir a comprar... Al y mercado, además no. Bajo la amenaza de la violencia, de más violencia. Esto ha ocurrido en Cusco, las imágenes son sin duda de impacto, y en Puerto Maldonado vamos a ver lo que ocurrió también en una situación más o menos similar. Esto es Puerto Maldonado, los vándalos atacando negocios también allí, ¿no? Prendiendo fuego. Salía a trabajar el dueño de la moto. Lo vieron quienes habían dispuesto que se paraba sí o sí y le quemaron la moto. Le quemaron la moto. Acá, de verdad, Víctor Andrés, no podemos sino respetar la ley y condenar además, lo que sucede. Si el Estado no pone orden, va a obligar a que todas esas personas se armen para defender su vida y su patrimonio ellos. Y va a empezar, entonces, si es así, va a empezar una lucha entre civiles, unos que defienden su patrimonio y otros que lo atacan, y eso es el principio de un conflicto mucho más grave que puede acabar en una guerra civil. Hablaba usted de las fiscalías ad hoc, de la posibilidad. Eso es importantísimo. Un fiscal no puede actuar en Juliaca contra los vándalos que han destruido una comisaría. Con sede en Lima tendrían que ser. Yo creo que hay que traerlos a Lima o detener a Arequipa, a las personas y traerlas y juzgarlas acá e investigarlas acá, con mayores elementos y con la seguridad de que no van a ir a quemar ese juzgado o esa fiscalía. Hemos hablado de Dina Boluarte y de los problemas que enfrenta esta gestión, de las debilidades, pero también hablemos del Congreso, ¿no? El Congreso de la República el día de hoy, bueno, se anunció, el señor Williams anunció que la legislatura se vuelve a extender. El tema de adelanto de elecciones prácticamente aburre y agota porque se presentan una N cantidad de proyectos y de ninguna manera funciona, y hoy se ha elegido a una nueva integrante de la mesa directiva. ¿Cómo calificar la gestión del gobierno post golpe de Castillo? A ver, yo creo, felicito en todo caso a la señora Montesa, que ha salido elegida además de Acción Popular. Acción Popular es una excelente persona y lo va a hacer bien. Pero lamento mucho que el último día, se supone que era el último día de la legislatura, se haya dedicado todo el día el Parlamento a elegir a una vicepresidenta que no es la mesa directiva exactamente, ¿no? Sino es una persona que se encarga un poco de la parte administrativa del Congreso. O sea, me parece que el Congreso no se está dando cuenta que en la calle hay cosas más importantes que resolver que tomarse todo un día eligiendo pues a una autoridad. Hoy circuló un video que se ha criticado mucho, de Mari Carmen Alba, donde ella plantea un proyecto de ley en su cuenta de Twitter y dice que, bueno, a través de este proyecto de ley no debería permitirse o se buscaría que no puedan ser elegidos partidos que atenten contra los derechos. Pero las imágenes, no sé si en Switcher la producción puede buscar lo que presentó Mari Carmen Alba en Twitter,
¿no? Porque había una imagen, me parece, de la congresista Sigrid Bazán en un fondo rojo, Verónica Mendoza y todo. Este tipo de proyectos, ¿no? O el otro que se discute, el dictamen que se discute en la Comisión de Constitución, para hacer cambios hoy, en esta coyuntura, de la composición del Jurado Nacional de Elecciones y de la manera de trabajo, ¿no demuestra que hay una indolencia total del Parlamento? Sí, pero el Parlamento no tiene aire. Pero hay que dar cuenta que el sistema electoral se cambió en la Constitución de Fujimori. Antes de esa Constitución era un sistema de una sola cabeza, unicéfalo. Pero a partir de la Constitución del año 93 son 3 cabezas, es tricéfalo el sistema. La OMPE, la RENIEC y el jurado, independientes y autónomos cada uno de estos organismos, cuando antes eran uno solo, no uno solo, pero dependían de una sola cabeza. Y había mayor coordinación y mayor eficiencia. ¿Esto se hizo para qué? ¿Para favorecer a quién? Si lo hizo en época de esa época, era pues para favorecer al fujimorismo y seguramente por indicación pregunta en corto. De Montesinos. Entonces, una pregunta en yo corto, creo que pero ¿es el momento de hacer los cambios? No es el momento, pero lo que sí creo que es el momento es de que el señor Salas Arenas sea reemplazado. ¿Por qué? Porque él crea mucha desconfianza. Es lo que se ha dicho en defensa de esa reforma. No podemos ir a un proceso con una persona que está muy cuestionada y que además él, para justificar una serie de cosas, la justificación la ha hecho en muy malos términos. Entonces yo creo que sí, la parte de darle oxígeno o tonificar el sistema electoral peruano es nombrando un nuevo presidente, y la Suprema lo puede hacer inmediatamente, sin necesidad de ningún tipo de espera ni de condicionamiento. Bueno, y para ir cerrando la entrevista, siempre le agradecemos que esté con nosotros. Escuchemos a Federico Yaque, el jefe del INPE, a propósito de esta entrevista, que ya no se sabe si se realizó o no se realizó a Pedro Castillo. Este fue el argumento que esgrimió el señor Yaque. Que niego a nombre del INPE y del personal que custodia el establecimiento penal de Barbadillo, que quien firma como autor de un artículo, Julio Zamarrón, un artículo en un medio, El Salto, niego que haya ingresado al establecimiento penal de Barbadillo. Él señala que el INPE le puso trabas para ingresar. Ni siquiera trabas, señor, no ingresó. Nunca intentó ingresar al establecimiento penal. El que relata señala que la celda de Castillo carece de ventanas y de luz natural. Y lo dice, seguramente para victimizarlo, bajo la mirada de que si no tiene ventanas y luz natural, no estamos cumpliendo con los estándares mínimos que nos exigen nuestras normas internas y las normas internacionales. Eso es falso, señor. La celda no solo tiene una ventana, tiene 2, señor. ¿Se inventó esa entrevista? Yo creo que sí, De acuerdo a la declaración que ha hecho el señor, me parece clarísima. Además, uno lee la entrevista y no es el lenguaje que emplea el señor Castillo, que es muy elemental, muy básico su lenguaje. Entonces hay una serie de palabras que no son de él, se ve que no son de él, una que otra que sí de él. Lo que dice el periodista es que transcribió anotaciones. Y yo creo que alguien ha entrado, no este periodista, sino alguien por encargo de él, que está ligado y que puede entrar a visitar a Castillo, y le ha llevado un pliego de preguntas, han conversado, él ha tomado nota, ha salido, y afuera han redactado toda la entrevista con todas sus preguntas y sus respuestas. Eso es lo que yo creo, porque probar que entró o que no entró es muy fácil. Y no creo que el señor jefe del INPE esté mintiendo en absoluto. Bueno, y la aprobación finalmente de la comisión permanente el día de hoy de esta denuncia de la fiscal complica la situación para Castillo. Esto quiere decir que ya se le puede venir. Claro, yo sé que se viene a venir, pero el escenario legal entonces ahora, en breves palabras, ¿qué es lo que va a pasar con él? Tiene que pasar al Pleno, se tiene que votar en el Pleno, por supuesto, y después se pondrá todo el caso
en el Poder Judicial, porque el Congreso no juzga. Yo, el Congreso claro, lo sé. le da materia primas a la Poder Judicial y a la Fiscalía para que ellos sean los que lleven a cabo el proceso. Bueno, eso se va a hacer, quizás... Pero abre el camino para que la Fiscalía continúe con su trabajo y el Poder Judicial también. Por supuesto, ya no tiene freno la Fiscalía para no hacer nada. Estaba un poco paralizada, ya no, ya le quitó el freno y a partir de ahora puede andar otra vez. Muy bien. Víctor Andrés, como siempre, un placer conversar con usted. Muchas gracias. Muchos retos como país. No nos olvidemos que hay que mirar los problemas de fondo también, al margen de los que aparecen nada más en la superficie. Vamos a ir a una pausa.